Ok. ¿Me pueden confirmar si están viendo en la pantalla, la hoja de Excel? Ok, muy bien. Bueno, ¿qué es lo que ves en la pantalla? Ah, caray. ¿Nada? Ah, caray, a ver. Mm, mm, mm. Ok. ¿No, sigue sin verla? Ok, déjeme volver a compartirla para que... A ver, ¿me pueden decir si ahora sí ya la ven? Ah, ok, muy bien. Perfecto. Bueno, ok. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver esto, que se llaman tablas dinámicas. La semana pasada estuvimos viendo cómo crear subtotales y hacer agrupaciones y ese tipo de cosas. Las tablas dinámicas sirven esencialmente para lo mismo, pero lo hacen de una manera este, más rápida, digamos de manera más automática. Entonces voy a poner aquí una serie de datos y vamos a crear una tabla dinámica con esos datos. Entonces voy a poner por aquí, voy a poner nombre. Ok, aquí voy a poner nombres y las cantidades que pagarían. Ok, bueno, si se fijan, tengo aquí en esta columna varios nombres con sus respectivas propiedades y el valor que tienen que pagar de predial.
Este, ahora lo que se tiene que hacer nada más es seleccionar los datos y crear la tabla dinámica. Si pueden observar, eh, este, si pueden observar, hay nombres que se repiten. Está el de Irma, el de Juan, que tienen varias propiedades. Bueno, voy a seleccionar estos datos. Me voy a ir a inicio, no, perdón, sí, y luego a insertar. Y los primeros iconos que aparecen son los de tablas dinámicas. Simplemente doy clic ahí. Me pregunta sobre el rango de datos con el que voy a crear la tabla. Y ya como ya está seleccionado, pues ya aparece ahí cuál es el rango de datos. Simplemente aquí voy a decir si la tabla dinámica se va a crear en una nueva hoja o en una hoja existente. Le voy a decir que se cree en una nueva hoja de cálculo. Le doy a aceptar y nos va a crear la hoja 2. De este lado me pide que indique cuáles campos son los que quiero incluir en la tabla dinámica. Ok, los marco todos y de este lado aparece ya lo que es la tabla dinámica. Si pueden observar, él solo hizo la ordenación alfabética, agrupó toda la información que pertenecía a cada uno de las personas. Por ejemplo, como Irma tenía dos propiedades, las juntó y calculó los subtotales de la misma manera como lo hicimos la semana pasada de manera manual, ¿sí? Lo mismo pasó con Juan, buscó todos los datos que están relacionados con Juan, los junta y calcula los subtotales correspondientes. Y si podemos observar, al final nos da la sumatoria total de los valores que tenemos ahí. Si yo quiero contraer cualquiera de los datos, me quedo solamente con los subtotales. Si quiero ver el detalle, simplemente vuelvo a darle clic y ya se desglosa toda la información que está relacionada con esa persona. Okay. Si pueden observar, pues esto es realmente muy sencillo y ahorra varios de los pasos que se hicieron la semana pasada y los junta en uno solo. Si quisiéramos darle un ordenamiento diferente, pues simplemente podemos presionar en la flecha que está aquí, en etiquetas de fila, y puedo decirle, por ejemplo, que se ordene a la inversa, de la Z a la A, o regresarlo a su forma normal. Ok, bueno, creo que esto es algo sumamente sencillo. No sé si hay alguna duda con esto o más o menos queda claro cómo se usa. Déjenme ver, está una compañera que no le está permitiendo ingresar. A ver, permítanme un minuto.
A ver, les pregunto, ahorita que ingresaron, ¿dieron clic en el enlace o dieron la clave de acceso? ¿Cómo ingresaron? Ah, ok, sí es que estoy con dos compañeros que dicen que no se pueden conectar. Ajá, a ver, permítame. Mm, ok, bueno. Ahora, ¿qué pasa si se, bueno, más bien, si se fijan, ah, sí, acá está. Si yo quisiera calcular no la sumatoria, sino otro de los datos, simplemente basta con que yo dé doble clic ahí donde dice suma de predial y me aparece para que pueda seleccionar otra función. Entonces puedo seleccionar, por ejemplo, el promedio y entonces en lugar de sacarme los totales, pues me saca el promedio, ¿verdad? Pero para el caso de este ejemplo, pues lo que aquí nos importaría pues sería la suma. ¿Ok? Entonces, se fijan, en esto de las tablas dinámicas, se conjuntan varias de las cosas que hemos visto para hacerlas de manera manual y bueno, se hacen de manera pues casi automática. Ahora, si yo modifico datos en la tabla ah, eh, en la tabla original, bueno, porque hay que señalar que se conserva la tabla original y se crea la tabla dinámica en una hoja aparte. Si yo modifico un dato aquí, se dan cuenta que no se modifica automáticamente, sino que hay que darle clic con el botón derecho ahí, y decirle actualizar. Con eso sí hay que tener cuidado. Al darle a actualizar, entonces ahora sí ya se cambian los valores por los nuevos que contenía la tabla original.
Ok. Ok. Bueno, ahora, si yo agrego nuevos datos, tengo que hacerlo en el intermedio de los que ya están. Por ejemplo, aquí puedo decirle clic derecho, insertar. Aquí digo que voy a insertar una fila y ya puedo poner aquí otro dato. Por ejemplo, puedo poner alguna otra persona, su dirección y la cantidad que va a pagar. Ok. Para que se integre a la tabla dinámica, recuerden, hay que darle clic derecho y actualizar. Al darle a actualizar, estos datos que registramos se integran a esta nueva tabla. Ok. Bueno, no hay problemas hasta aquí. Ah, ok, a ver, entonces déjeme cambiar la forma de compartir para ver si aparece. Presentar ahora. Ok. Vamos a ver. Si voy a agregar otro dato y me dicen si ya aparecen las opciones. Por ejemplo, aquí le voy a dar otra vez insertar. Ahora sí aparecieron o no. Ahora sí, ok. Entonces me voy a la tabla dinámica, le doy botón derecho y le digo actualizar. Ahora sí se ve, ¿verdad? Ok. Bueno. Entonces, por ejemplo, ahorita acabo de integrar otro para... ¿Quién? Para Luis. Sí. Entonces ya tiene que aparecer aquí en el desglose de Luis. Ahí están sus dos propiedades con las cantidades que debe pagar. Ok. Bueno. Muy bien. Entonces, si se bien, pues esto es realmente algo muy sencillo. Nada más permítame otro minuto porque sigue habiendo una de las compañeras que no se puede integrar. Pérez, Brenda, Susana Ramírez, Pérez. Ok, bueno, entonces, eh, bueno, este sería el primer tema de hoy, las tablas dinámicas. Recuerden, nada más es seleccionar los datos, insertar y tabla dinámica. Se le da aceptar y listo. Se marcan los datos que se quieren integrar a la tabla dinámica y es lo único que se tiene que hacer. Y ya ella sola crea todos los agrupamientos, subtotales y todo lo demás. Filtros y prácticamente todo lo que hayamos visto hasta el momento. Bueno, ok. Ahora, el otro tema que estaríamos viendo el día de hoy son algunas funciones, eh, algunas otras funciones que tiene el Excel. Ya hayamos visto las de suma, promedio, máximos, mínimos, etcétera. Entonces, vamos a ver, por ejemplo,
algunas relacionadas a finanzas. Si nosotros le damos clic aquí en este icono que tiene la fx, o sea, función de x, nos aparece la ventana para seleccionar el tipo de función. Si yo le doy clic aquí en las categorías, pues nos vamos a dar cuenta de que hay varias categorías. Las primeras pues son las que reúnen lo que se ha usado de manera reciente, y la otra pone el listado todo completo, pero ya más abajo van agrupándose por cada tipo de función que tienen. Por ejemplo, tenemos funciones financieras, y pues aquí podemos encontrar cosas relacionadas a depreciaciones, amortizaciones, rendimientos, intereses, etcétera. En cuanto a las de hora y fecha, es por ejemplo para obtener el día en específico de una fecha, la hora, etcétera. Para calcular senos, cosenos, tangentes y todo ese tipo de cuestiones, pues están las funciones matemáticas y trigonométricas. En cuanto a las estadísticas, pues ya hemos visto algunas, como las de promedio, como las de contar sí, pero también podemos calcular la desviación estándar, la desviación beta, etcétera, etcétera. Estimaciones lineales, progresivas y varias cosas. Las de búsqueda ya hemos utilizado algunas, como la de buscar, que nos permiten localizar información y presentarla. Tenemos después para bases de datos, tenemos también funciones, por ejemplo, para convertir letras a números o viceversa, en cantidades que se puedan sumar, concatenar, etcétera. Y así tenemos otros tipos, ¿no? Tenemos las lógicas, que ya por ahí hemos usado algunas, como la de contar sí, la de sí, etcétera. Bueno, vamos a explorar algunas de estas funciones, y pues vamos a empezar por algunas de las más sencillas. Por ejemplo, vamos a tomar algunas de fecha y hora, y vamos a tomar la función del ahora. Si se fijan, esa función no tiene ningún argumento, o sea que no tenemos que pasarle ningún dato. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la función ahora? Simple y sencillamente nos pone la fecha actual, ¿sí? Por ejemplo, si tienen una hoja de cálculo donde tienen que van a imprimir algún recibo o algo, pueden incluir esa fecha, esa función de ahora, para que siempre aparezca la fecha actual del momento en el que estén llenando ese recibo, y al momento de imprimir pues no van a tener que estar poniendo manualmente esa fecha, ¿no? La podemos poner así, con función, no, vamos a fecha y hora y seleccionar ahora, damos enter, o bien simplemente escribimos igual, ahora, abrimos y cerramos paréntesis. Ok, pero ¿qué pasa si no queremos la fecha completa, sino que necesitemos por alguna razón obtener solamente el año? Entonces para eso pues vamos a tener esa función. Por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo que calcule, más bien que me regrese el año de la fecha que tengo en la celda A5, que es esta. Como sabemos, pues el año es 2020, y bueno, pues es el dato que nos regresa. Ahorita lo hice desde el menú de funciones. Si lo quiero hacer manualmente, es escribir igual, año, abro paréntesis e indico la celda donde está la fecha. Por ejemplo, puedo poner A3,
y es lo mismo. Nos regresa que es el 2020. Si en lugar del año quiero saber cuál es el mes, le pongo igual, mes a 3. Y pues nos dice que es el mes 6. Y lo mismo pasaría con el día. ¿Ok? Y en este caso nos dice que es el día 20. Ok. ¿No hay problemas con eso? Ok. Ramírez Pérez. A ver, déjenme ver porque esta compañera sigue sin poderse incorporar. Brenda Susana Ramírez Pérez. Ok, bueno. Ok. Ahora, eso es en cuanto a funciones de fechas. Ah, ahora tenemos, por ejemplo, en cuanto a las funciones financieras, tenemos muchas, pero vamos a empezar con una que sea fácil de comprender. Por ejemplo, la función que se llama db. Antes de entrar con esto, ¿saben qué es una depreciación de un bien? ¿Alguien? La sumaria 780. Bueno, cuando dice, dice aquí Néstor, es cuando un bien va perdiendo el valor por el uso. Siempre que nosotros compramos un artículo nuevo, por ejemplo una televisión, esa televisión desde el momento que se fabrica tiene estimado un tiempo de vida útil. En los aparatos electrónicos en la actualidad se estima que es máximo de 6 años. Entonces, cada día que pasa, ese artículo va perdiendo valor. A eso es a lo que se le llama depreciación. Después de los 6 años, llega a un punto que se le conoce como valor residual. Ese valor residual normalmente ya no baja.
Es decir, si ya la televisión tiene 7, 8 o 9 años, va a seguir conservando ese valor residual, que normalmente es un valor ya como chatarra. Pero sigue teniendo un valor. Sin embargo, durante los 6 años de vida útil, cada día que pasa va perdiendo un valor. Es decir, que hoy vale menos que lo que valía ayer. Ok, entonces la función que les voy a comentar ahorita se llama db. Lo que nos indica es cuál es la depreciación de un bien en un periodo determinado. Esto, por ejemplo, para las empresas es muy importante porque cuando hacen ciertos estados financieros y esas cosas, lo hacen calculando el valor actual de los bienes, no con base en lo que les costaron originalmente, sino del valor que tienen en un determinado momento. A ver, permítanme otra vez. Ok, bueno. Entonces, para poder usar esta función necesitamos eh, algunos datos. Lo que necesitamos es el valor de compra del bien, por ejemplo, si compramos una televisión el día de hoy, es posible que su valor pues ande alrededor de los 5,000 pesos y necesitamos su valor residual. ¿Cuánto es lo que se estima que valdrá después de los 6 años? Entonces, ese valor aproximadamente será de los 900 pesos. Bueno, entonces, ya con esto, nosotros podemos aplicar la fórmula. Es igual db, abrimos el paréntesis, y lo primero que tenemos que indicar es cuál es el costo original del producto. Entonces el costo original fue de 5,000 pesos, eso lo tenemos en la celda E3, coma, después cuál es su valor residual, son 900 pesos, coma, cuál es la vida útil esperada del producto, ya dijimos son 6 años, y después indicamos de qué periodo queremos saber la depreciación. Entonces le voy a decir aquí que queremos saber del periodo número 3. Ahí lo que nos va a indicar es que en el tercer año de uso, el valor que va a perder esa televisión es de 700 pesos. Ok, normalmente lo que se hacen es construir tablas donde se va viendo la progresividad de esa pérdida de valor para ir calculando el valor
en cada uno de los periodos. Entonces, aquí voy a construir una pequeña tabla de cómo se aplica esto. Por ejemplo, aquí voy a poner el periodo 1. Bueno, más bien va a ser el periodo 0, que es cuando se compra. Entonces, en el periodo 0, el valor es de 5,000 pesos. Al momento de la compra, pues no pierde, en ese justo momento no pierde valor, pero a partir del periodo 1 va a ir perdiendo valor. Aquí vamos a calcular cuál es la depreciación. Le vamos a decir igual db paréntesis. Ahí indicamos, fíjense cómo voy a poner la referencia. Voy a poner pesos pesos 10, que es la celda donde está ubicado el valor original. Le estoy agregando el signo de pesos para poder copiar la fórmula más adelante. Si no le pusiera yo el signo de pesos, iría tomando en cada vez que copie la celda, la fórmula, el valor de la celda que sigue. Sin embargo, queremos que ese valor siempre lo tome de esa celda, entonces por eso le estoy agregando el signo de pesos. ¿Ok? Después pongo coma, el valor residual. Aquí también habíamos comentado que era 900 pesos, lo tenemos arriba. Sería en pesos pesos 4. Perdón, aquí me equivoqué. Es pesos pesos 4. Ya, si se fijan, se marcó la celda donde está el valor residual. Ahora, coma, la vida útil 6. Y luego el periodo. Aquí el periodo voy a indicar que es en la celda de 11. Ese sí lo voy a escribir directamente porque ese sí voy a querer que se vaya cambiando cada vez que lo copie la fórmula. Damos enter y ya nos dice que durante el primer año va a perder un valor de 1,245 pesos. Entonces, si yo quiero saber cuál es su valor al final del primer año, aquí voy a tener que hacer la resta de el valor original menos la depreciación. ¿Ok? Aquí no voy a poner lo del signo de pesos porque quiero que esos valores también se vayan moviendo conforme yo vaya copiando la fórmula. Y bueno, aquí ya nos dice que después del primer año la televisión ya no valdrá 5,000 pesos, sino que valdrá 3,755. Ahora sí, yo puedo aquí copiar esto desde el 1. Aquí no se va incrementando. Hasta el 6. ¿Ok? Estas dos fórmulas también las puedo seleccionar y las puedo arrastrar en lugar de estarlas escribiendo manualmente en cada una de las celdas. Y como podemos ver aquí, nos va marcando ya el valor que tendría al final de cada periodo ese bien, hasta llegar a los 900 pesos, que es su valor residual. Ok, ahora, esta es la parte que quiero que vean. Si se fijan, originalmente aquí pusimos la celda del valor original con el signo de pesos, o sea, pesos pesos 10, y también el valor residual,
pesos E, pesos 4. Y la fórmula, el último dato que era el periodo, ese lo pusimos normal, nada más D11. Ok. Me muevo a la función que se copió en la celda de abajo, y si se fijan, el E10 no cambió, continuó igual, el E4 tampoco cambió. Eso se debe a que le agregué los signos de pesos. Sin embargo, en el que lo puse normal, que era D11, ahora ya cambió a D12. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nos indique el periodo, pero de esta nueva fila. ¿Ok? Entonces, no sé si se alcance a comprender para qué se utiliza lo del signo de pesos. A ver, comenten sí o comenten no. A ver. Ok, permíteme nada más un minuto porque se va a unir otra compañera, pero necesito darle permiso para que se una. Un segundito, por favor. Parece que no. Parece que no va a poder. Ok, a ver. Ok, bueno. Ya está solicitándose. Bueno, ok. ¿Se entiende también lo que hace esta función de B? Ok, muy bien. Me parece que ya no se pudo conectar la compañera. Bueno. Este, ahora vamos a utilizar otra función de las financieras para que vayan viendo más o menos cómo funcionan estas, y en relación a estas funciones es como vamos a hacer el ejercicio de la semana. Tenemos otra función que se llama valor futuro. Esta función lo que hace es calcular
cuál será el valor futuro de una inversión en dinero a una determinada tasa de interés. En otras palabras, por ejemplo, como cuando hacen una, una cuenta de ahorros en el banco. Ponemos la fórmula que es igual VF, valor futuro, abrimos el paréntesis y lo primero que nos pide es que indiquemos cuál es la tasa de interés. Pues ahorita, como sabemos, pues en los bancos dan una tasa de interés realmente muy baja. Podemos poner aquí, por ejemplo, que es el 0.04, que viene siendo el 4% anual. Luego le ponemos coma, luego indicamos el número de periodos, como esa tasa que estoy indicando ahí es anual, indicaría el número de periodos en años. Entonces yo quiero saber cuál es el valor futuro dentro de 2 años de una cantidad que estoy invirtiendo ahorita, que son 1,000 pesos. ¿Ok? Y le doy enter. Ah, caray. A ver, permíteme. Ahí. Valor futuro. Punto 04,2. Sí. Ok. Y bueno, y aquí lo que nos calcula pues es que el valor futuro pues será de 2,040 pesos. Ok. Luego tenemos otras funciones. Por ejemplo, esta que es la de pago, que le podemos poner aceptar. Lo primero que nos pide es la tasa. Esto es, por ejemplo, para saber cuánto se tendría que estar pagando sobre un préstamo. Aquí nos pide el número de periodos, por ejemplo, le voy a poner 60. Pero aquí más bien son, sí, 60. El valor actual, por ejemplo, 10,000 pesos. El valor futuro, se supone que al término de pagar tendría que ser 0. Y bueno, ya solamente le damos aceptar. Y por ejemplo ahí lo que nos calcula es que de un préstamo de esa naturaleza el pago tendría que ser de 442 pesos mensuales. Ok. No, aquí más bien son, sí, mensuales. Bueno, entonces así, de esa manera pues es como se pueden ir utilizando cada una de las funciones. Hay varias pues que requieren de un conocimiento un poquito más uh, profundo de lo que son las finanzas. Entonces pues no tiene caso ahorita que las veamos, porque pues probablemente no se comprendan.
Y bueno, entonces lo que les voy a pedir que hagan eh, para esta próxima semana es construir una tabla ok. Va a ser simplemente una tabla en la que ustedes puedan introducir, por ejemplo, el nombre del artículo, no, pues una computadora, el valor actual, el valor residual, la vida útil. Ustedes van a tener, bueno, poder meter esos datos, y en la parte de abajo debe estar la tabla donde se muestre en cada periodo de tiempo el valor actual del producto y el valor que perdió en cada uno de esos periodos. De manera que si ustedes cambian los datos de arriba por otro artículo, por otro valor, la tabla automáticamente se actualice y les calcule lo referente a esos nuevos datos que ustedes están poniendo. En la parte de abajo, después de la tabla, debería presentarles también una gráfica donde se muestre cómo van eh, eh, avanzando esos valores, o cómo van siendo esos valores en cada uno de los periodos, tanto del valor del bien como este, de la depreciación en cada uno de los periodos. ¿Ok? No sé si hay alguna duda en relación a esto, a lo que se va a hacer.
Bueno, entonces si no hay ninguna duda, pues eso sería todo el día de hoy. En un rato más por ahí se sube la actividad al Classroom. Y eh, ahí mismo pues se sube la grabación de la sesión. Ok, entonces pues por el momento sería todo. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego.